¿Y si el día más feliz de tu vida se convierte en tu peor pesadilla? Imagina esto. 7 meses de embarazo, radiante con tu vestido de novia, a solo horas de casarte con el hombre de tus sueños. Pero, ¿qué pasa si ese hombre esconde un secreto tan vil que puede destrozar no solo tu corazón, sino 2 familias enteras? Esta no es solo una historia de desamor. Es la historia de una mujer que transformó su dolor más profundo en una devastadora venganza, demostrando que no hay furia como la de una novia traicionada. El sol de la tarde proyectaba un resplandor dorado a través de los ventanales del piso al techo de la finca de la familia Thorne, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos diamantes de celebración. Celeste acarició suavemente el suave abultamiento de su vientre, una sonrisa serena adornando sus labios. A sus 28 años, vivía una vida que parecía un guión bellamente escrito. 7 meses de embarazo con un hijo que ya adoraba, y a solo 48 horas de casarse con Jack Thorne, el hombre que no solo había capturado su corazón, sino que aparentemente había construido una fortaleza a su alrededor. Jack era todo lo que a una mujer se le enseñaba a soñar. El heredero de la fortuna Thorne, un vasto imperio de hoteles boutique y bienes raíces de lujo, poseía un carisma que podía desarmar a líderes mundiales y una sonrisa que había hecho que Celeste se sintiera la única persona en el mundo desde su primer encuentro. Era apuesto a la manera clásica de dinero viejo, mandíbula afilada, ojos azules inteligentes y cabello color miel oscuro que siempre peinaba hacia atrás con una mano elegante. La había cortejado con una determinación suave e inquebrantable que había parecido el destino. No solo la amaba, la celebraba, animando su carrera como curadora de arte y escuchando con gran atención mientras ella hablaba de pintores renacentistas y pinceladas impresionistas. Su historia de amor era material para cuentos de hadas modernos. Un encuentro casual en la inauguración de una galería, un romance vertiginoso que se sintió emocionante y profundamente correcto, y una propuesta bajo las estrellas en la costa de Amalfi. Cuando descubrió que estaba embarazada unos meses después, Jack había llorado de alegría, abrazándola como si fuera el tesoro más preciado que jamás podría poseer. Una familia, le había susurrado en el cabello, con la voz ahogada por la emoción. «Me estás dando una familia, Celeste. Me lo estás dando todo». Ahora, de pie en la gran biblioteca de la casa ancestral de su familia, sentía la verdad de esas palabras. La boda estaba destinada a ser el evento del año. Planificadores, floristas y proveedores zumbaban por la finca como abejas diligentes. Todo orquestado por la formidable madre de Jack, Genevieve Thorne. Genevieve era una mujer tallada en hielo y ambición. Su aprobación, una rara mercancía que Celeste milagrosamente parecía haber ganado. «Tienes un efecto calmante en él», le había dicho Genevieve una vez, sus ojos afilados escaneando el vestido sencillo, pero elegante de Celeste. No era un cumplido pronunciado con calidez, sino una declaración de hecho, un reconocimiento de la utilidad de Celeste. Jack es apasionado. Necesita un ancla firme. Serás una buena esposa para él. Celeste eligió interpretarlo como una bendición. Sabía que se casaba con un mundo diferente, un mundo de legado y expectativas, pero creía que su amor con Jack era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier brecha. Su prima Serena ciertamente pensaba lo mismo. Serena, su dama de honor, había sido su confidente desde la infancia. Eran más como hermanas, su vínculo forjado a través de secretos compartidos y rodillas raspadas.
Serena había sido su mayor animadora desde el momento en que conoció a Jack. «Es perfecto, Celeste. Absolutamente perfecto». Serena había balbuceado, sus propios ojos brillantes con emoción. «Ustedes dos son como sacados de una película». Serena se quedaba en la finca con ella, una presencia reconfortante en el torbellino de los preparativos finales. Estaba ayudando a Celeste a terminar las últimas tarjetas del lugar, sus risas resonando en los libros encuadernados en cuero que forraban las paredes de la biblioteca. «¿Puedes creerlo? En 2 días serás la señora Thorne», dijo Serena, empujándola juguetonamente. «¿Lista para ser la dama de la casa?» Celeste se rió, un sonido genuino y burbujeante de pura felicidad. «Solo estoy lista para ser su esposa. Y mamá». Volvió a mirar su vientre, sintiendo un suave aleteo desde adentro. Todo está pasando tan rápido, pero se siente tan bien. Sin embargo, incluso en este capullo de perfección, una pequeña nota disonante había sonado tan débil que apenas la había registrado. La noche anterior, durante una pequeña cena familiar, Jack había estado más de lo normal con su teléfono. Cuando ella se inclinó para susurrarle algo, él había apartado la pantalla con una rapidez refleja que se sintió extraña. «Solo un último incendio en el nuevo sitio del hotel en Dubái», le explicó, mostrándole esa sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes por eso, mi hermosa, lo estoy manejando». Y ella no lo hizo. ¿Por qué lo haría? Él era Jack. Él manejaba todo. Él era su roca, su futuro, el padre de su hijo. La idea de dudar de él se sintió como una traición en sí misma. Descartó el destello de inquietud como nervios previos a la boda, una aflicción común de las futuras novias. Más tarde esa noche, mientras se dirigía a su habitación, escuchó un fragmento de conversación entre Jack y su madre en el pasillo. La voz de Genevieve era un murmullo bajo e insistente. «Debes tener más cuidado, Jack. Con tanto en juego». «Madre, está bajo control», había respondido Jack, su tono cortante e impaciente. «Todo está perfectamente bajo control. No te preocupes por eso». Habían dejado de hablar en el momento en que la vieron. Genevieve le había dado una sonrisa delgada y educada, mientras que Jack inmediatamente la había abrazado, atrayéndola y besándole la frente. «Solo discutiendo el plan de asientos por 10ª vez», había dicho suavemente. «Mi madre está convencida de que tus amigos artistas liberales comenzarán un debate político con mi tío conservador». Era una explicación plausible, y él había sido tan cálido, tan atento, que ella había olvidado la extrañeza de las palabras de su madre. Se había apoyado en su abrazo, inhalando el familiar y reconfortante aroma de su colonia, y dejando que la última de su inquietud se disolviera. Ahora, de pie en la biblioteca bañada por el sol, con Serena felizmente clasificando cintas a su lado, el recuerdo se sentía distante e insignificante. Era una pequeña grieta en un diamante impecable, invisible a simple vista. Su vida era perfecta, su amor era real. En 48 horas, su para siempre comenzaría. No tenía motivos para creer lo contrario. El día antes de la boda amaneció brillante y claro, el cielo de un azul perfecto sin nubes, un buen augurio. Todos seguían diciendo. La finca era un hervidero de actividad, el aire espeso con el aroma de lirios y rosas. Celeste pasó la mañana con la planificadora de bodas, finalizando detalles, y la tarde en una sesión de spa dichosamente relajante con Serena y las otras damas de honor. Todo procedía con una precisión impecable, tal como Genevieve Thorne exigía.
Se suponía que Jack estaría en el club de golf con su padre y los padrinos de boda, un último día de soltería antes de comprometerse con su nueva vida. Debía regresar al atardecer para la cena de ensayo. Celeste, sintiendo una ola de fatiga por la emoción del día, decidió retirarse a la suite en la que se hospedaba para una hora tranquila antes de tener que prepararse. La suite era impresionante, un espacio amplio con papel tapiz de seda y muebles antiguos que daban a los jardines bien cuidados. Las cosas de Jack se mezclaban con las suyas, una corbata suelta sobre una silla, su maletín de cuero en el escritorio. Una sensación de domesticidad ya se estaba asentando, y la llenó de un resplandor cálido y satisfecho. Se quitó los zapatos y estaba a punto de acostarse cuando notó su portátil de trabajo abierto sobre el escritorio. Normalmente era tan meticuloso con cerrarlo. A su lado yacía su teléfono personal, boca arriba. Mientras pasaba junto a la pantalla, iluminada con una notificación, era una vista previa de un mensaje simple de un nombre que no reconoció. Chloe. No puedo esperar a la verdadera luna de miel. Este fin de semana es solo para mostrar, ¿verdad? Celeste se detuvo en seco. Su corazón dio un doloroso vuelco. Miró la pantalla, las palabras nadando ante sus ojos. La verdadera luna de miel. El emoji de guiño parecía burlarse de ella desde la pantalla. Tenía que ser un error, una broma. Tal vez Chloe era una amiga suya, alguien con un sentido del humor retorcido. Jack tenía muchos de esos. Su mano tembló mientras tomaba el teléfono. Estaba bloqueado, por supuesto. Probó su cumpleaños. Nada. Su aniversario. Nada. Un nudo de puro y frío pavor comenzó a formarse en el estómago, tan intenso que le costaba respirar. Esto era una locura. Estaba siendo paranoica. Eran solo nervios previos a la boda, magnificados 1000 veces. Se alejó del escritorio, paseando por la lujosa habitación. Trató de racionalizarlo. Jack era un hombre guapo y rico. Por supuesto, las mujeres se le echaban encima. Esta Chloe probablemente era alguna ex desesperada que no podía superarlo. Jack la amaba. Se casaba con ella. Iba a tener un bebé con ella. Pero el tono casual y confiado del mensaje la arañaba. Este fin de semana es solo para mostrar, ¿verdad? Implicaba un secreto compartido, una conspiración arraigada de la que ella no era parte. La fortaleza alrededor de su corazón comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo doloroso. Se encontró de nuevo en el escritorio, sus ojos fijos en su portátil. Había dejado su correo electrónico abierto. Su conciencia le gritó que no mirara, que esto era una violación de la confianza, un punto sin retorno. Pero el miedo nauseabundo que le revolvía el interior era más fuerte. Con un dedo tembloroso, hizo clic en su bandeja de entrada. No había nada incriminatorio en la primera página. Correos electrónicos de trabajo, mensajes de sus padrinos de boda, una confirmación para su vuelo de luna de miel a las Maldivas. Estaba a punto de cerrarlo, inundada de una mezcla de alivio y vergüenza, cuando vio una carpeta en la barra lateral etiquetada Proyectos. Era un nombre genérico, pero algo la impulsó a abrirle. Dentro había otra carpeta, Villa Santorini. Frunció el ceño. No habían hablado de una villa en Santorini. Hizo clic de nuevo. La carpeta contenía una confirmación de reserva y una cadena de correos electrónicos. No con un agente inmobiliario, sino con una mujer llamada Chloe Sterling. La reserva era para una villa privada y apartada durante 2 semanas, comenzando el lunes después de su boda.
La sangre de Celeste se heló mientras leía la cadena de correos electrónicos. Los mensajes eran coquetos, íntimos. Las palabras de Jack estaban impregnadas de una pasión e impaciencia que le revolvieron el estómago. Hablaba de escapar, de ser libre, de celebrar su verdadero comienzo. Chloe, ¿estás segura de que puedes escaparte tan pronto después del evento? No te preocupes por eso, Jack. Todo es parte del plan. Estaré allí. Por fin tendremos el tiempo que merecemos. Mykonos fue solo el aperitivo. Mykonos. Un viaje de negocios que había hecho 2 meses atrás. Le había traído un hermoso pañuelo de seda, diciéndole cuánto la había extrañado todo ese tiempo. La habitación empezó a dar vueltas. Celeste se agarró al respaldo de la silla, con los nudillos blancos. Esto no era un coqueteo. Esto era un plan. Una aventura en toda regla con su propio cronograma, sus propios destinos, su propio futuro. Este fin de semana es solo para mostrar. El mensaje en su teléfono ahora tenía un sentido perfecto y horrible. Justo entonces escuchó que la puerta se abría suavemente. Jack entró con un aspecto relajado y feliz, con las mejillas sonrojadas por el sol. Se estaba desabrochando el polo cuando la vio de pie junto al escritorio, con el rostro tan pálido como un fantasma. Su sonrisa vaciló. Celeste, cariño, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Se acercó a ella, su expresión cambiando a una de preocupación. Ella no podía hablar. Solo pudo señalar con un dedo tembloroso la pantalla del portátil. Él siguió su dedo con la mirada, y por una fracción de segundo lo vio. Un destello de puro y no adulterado pánico. Estuvo allí, y se fue en un instante, reemplazado por una mirada de confusión. Él se acercó y miró la pantalla. ¿La Villa Santorini? «Oh, eso», dijo, soltando una risa corta y despectiva. «Cariño, me asustaste. Eso es una sorpresa para ti». Celeste lo miró fijamente, su mente luchando por procesar sus palabras. «Una sorpresa», susurró con voz ronca. «Por supuesto», dijo, su voz un bálsamo suave y tranquilizador. Cerró el portátil con firmeza. Iba a ser mi regalo de bodas, una segunda luna de miel solo para nosotros después de que nazca el bebé y estemos asentados. Quería que fuera un secreto total. Se acercó y le tomó la cara entre las manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. «Chloe es solo la conserje que lo está organizando. Ya sabes cómo son estos servicios de alta gama. Se vuelven un poco demasiado familiares en sus correos electrónicos». Era tan convincente. Su tacto era tan suave, sus ojos tan sinceros. Por un momento, ella desesperadamente quiso creerle. El puro alivio de ello sería abrumador. Quería caer en sus brazos y dejar que él le dijera que todo era un malentendido. Pero los mensajes, balbuceó, la forma en que ustedes dos hablaban, y el mensaje en tu teléfono. Su expresión se endureció ligeramente. «Celeste, ¿estás diciendo que revisaste mi teléfono privado y mi portátil?» La pregunta era suave, pero el trasfondo de decepción era agudo. «Cariño, sé que estás estresada con la boda y el embarazo, pero esto no es propio de ti. Dudar de mí así el día antes de que comprometamos nuestras vidas el uno con el otro». Él le estaba dando la vuelta. La estaba haciendo a ella la culpable. Gaslighting. El término clínico apareció en su cabeza, y la claridad de ello fue como una bofetada en la cara. «Confié en ti, Jack», continuó, su voz teñida de dolor. «Pensé que confiábamos el uno en el otro, que tú inventaras esto, esta fantasía sórdida sobre mí y una conserje por unos correos electrónicos mal redactados. Es insultante, Celeste. De verdad lo es». Parecía tan genuinamente herido
que una pizca de duda volvió a colarse. ¿Estaba exagerando? ¿El estrés y el flujo hormonal del embarazo la estaban volviendo paranoica? Él vio su vacilación y presionó su ventaja, abrazándola. «Olvidemos que esto pasó», murmuró en su cabello. «Mañana es nuestra boda. Concentrémonos en eso, en nosotros, en nuestro bebé». Él la abrazó fuerte, pero por primera vez sus brazos no se sintieron como una fortaleza. Se sintieron como una jaula. Ella le permitió abrazarla, su cuerpo rígido, con una tensión que no se disiparía. Lo dejó tranquilizarla con palabras vacías y mentiras practicadas. Pero mientras estaba allí, envuelta en los brazos del hombre con el que se suponía que se casaría, sabía con una certeza profunda que nada de lo que había dicho era cierto. La grieta ya no era invisible. Se había astillado, profundizando y amenazando con destrozar todo en lo que había creído, y sabía que no podía ignorarlo. La cena de ensayo fue un ejercicio de tortura surrealista. Celeste se sentó junto a Jack, con una sonrisa fija y frágil en el rostro, sintiendo como si estuviera viendo una obra de teatro de su propia vida desde una gran distancia. Escuchó los brindis, las risas, la charla emocionada sobre las festividades del día siguiente, y cada sonido alegre era un insulto chirriante al caos que gritaba en su mente. Jack era el prometido perfecto, un papel que interpretaba con magistral facilidad. Mantuvo su brazo sobre el respaldo de su silla, le apretó la mano debajo de la mesa y se inclinó para susurrarle palabras amorosas que ahora sonaban como veneno. Estaba actuando para su familia, para sus amigos y, sobre todo, para ella. Pensó que había sofocado con éxito sus sospechas, que su red de mentiras se había mantenido firme. Creía que ella estaba de nuevo en su caja, la novia dócil y confiada. Estaba equivocado. Cada mirada amorosa que le daba ahora se sentía como una burla. Cada vez que mencionaba nuestro futuro, tenía que luchar contra el impulso de gritar. Lo observó interactuar con su familia y amigos, este hombre encantador y querido, y solo vio a un extraño, un actor hábil que había engañado a todos, incluida a ella. Su mirada se desvió una y otra vez hacia Serena. Su prima se reía de algo que dijo uno de los padrinos de boda, su rostro iluminado con una alegría despreocupada que hizo que el estómago de Celeste se encogiera. ¿Cómo podía estar sentada allí tan feliz y relajada, sabiendo lo que ella sabía? ¿O era posible que Serena fuera inocente? El pensamiento era un salvavidas desesperado. Quizás Chloe era la única otra mujer. Era un pensamiento horrible, pero era controlable. La traición de su prometido era una cosa. La traición de su hermana de espíritu era otra. Después de que la cena terminó, mientras los invitados comenzaban a socializar, Celeste se excusó, alegando un dolor de cabeza. Necesitaba estar sola. Necesitaba saber toda la verdad, por fea que fuera. La explicación de Jack sobre la conserje era ridículamente endeble, y el nombre Chloe Sterling ahora estaba grabado en su cerebro. De vuelta en la suite, tomó su propio portátil. La mentira que él le había dicho tenía un defecto fatal. Era demasiado específica. Un servicio de conserjería de alta gama, una villa en Santorini, Mykonos. Estos eran detalles que podía usar. Sus manos temblaron mientras escribía Chloe Sterling, conserje de lujo, en la barra de búsqueda. Los resultados fueron inmediatos. Chloe Sterling no era una conserje. Era una conocida influencer de redes sociales, una modelo cuyo feed era una galería curada de lugares exóticos, ropa de diseñador y hoteles de 5 estrellas.
Su perfil era público. El corazón de Celeste le latía con fuerza contra las costillas mientras hacía clic en la página. Las fotos eran un testimonio de una vida de lujo patrocinado. Chloe en París, Chloe en Bali, Chloe en Dubái. Y luego, hace 2 meses, una serie de publicaciones desde Mykonos. Celeste contuvo el aliento. Se desplazó frenéticamente por las fotos. Chloe posando en un yate. Chloe en un club de playa. Chloe levantando una copa contra una puesta de sol. En el reflejo de sus gafas de sol de gran tamaño en una de las fotos, Celeste pudo distinguir la figura distorsionada del hombre que tomaba la foto. Llevaba la misma camisa de lino que Jack había usado en las fotos que él le había enviado de su viaje de negocios. Era condenatorio, pero no era una prueba definitiva. Siguió desplazándose. Su sangre se volvió hielo. Hace unas semanas, una foto de Chloe sosteniendo un gran ramo de peonías, las flores favoritas de Celeste. El pie de foto decía, «Él simplemente me entiende. Incluso cuando está lejos, sabe cómo hacerme sonreír. Chica la más afortunada». Celeste sintió una ola de náuseas tan intensa que tuvo que agarrarse al borde del escritorio. Jack le había enviado el mismo ramo exacto para su cumpleaños el mes pasado. Aún así, necesitaba más. Necesitaba algo que conectara a esta mujer directamente con la farsa de su propia vida. Se desplazó más hacia atrás, buscando meses atrás, buscando una grieta, un desliz. Y entonces lo encontró. Era una foto de grupo publicada hace unos 6 meses, una fiesta de cumpleaños en un club de moda de Nueva York. Chloe estaba en el centro, radiante, rodeada de amigos, y de pie justo detrás de ella con un brazo casualmente sobre el respaldo de la silla de Chloe y el otro sosteniendo una bebida, estaba Jack. Sonreía, con un aspecto completamente relajado. Pero no fue la presencia de Jack lo que hizo que el mundo de Celeste se derrumbara. Fue la otra persona en la foto, de pie al otro lado de Chloe, riendo como si no le importara nada. Era Serena. El aire abandonó los pulmones de Celeste en un doloroso torbellino. Miró la pantalla, su mente negándose a aceptar lo que sus ojos veían. Serena. Su Serena. Su dama de honor, su confidente, su prima, que le había tomado la mano en cada altibajo de su vida. Era amiga de la amante de Jack. No, era peor que eso. La forma en que Serena miraba a Chloe, la fácil camaradería en su postura. Esto no era un conocido casual. Eran cercanas. De repente, 100 pequeños momentos se enfocaron con una claridad aguda y horrible. Serena siempre defendiendo a Jack si Celeste expresaba la más mínima duda. Serena animando a Celeste a darle su espacio cuando él se iba en sus frecuentes viajes de negocios. Serena, la semana pasada, pidiéndole prestado el portátil a Celeste durante 1 hora, alegando que el suyo se había averiado. ¿Había estado borrando cosas? ¿Cubriendo pistas? Celeste sintió una furia fría comenzar a quemarla a través del shock. No solo la habían traicionado, se habían estado riendo de ella. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo habían sido cómplices de un engaño grande y cruel. Necesitaba la última pieza irrefutable del rompecabezas. Una idea fría y clínica se formó en su mente. La contraseña de Serena para sus redes sociales era el nombre de su perro de la infancia, un nombre que Celeste conocía tan bien como el suyo. Con dedos temblorosos, cerró sesión en su cuenta y escribió los detalles de Serena. Dudó por un momento, luego hizo clic en iniciar sesión. Estaba dentro.
Fue directamente a los mensajes privados. Allí estaba, un hilo de mensajes con Chloe S. Su corazón latió con fuerza mientras lo abría, y el mundo se desvaneció. Todo estaba allí. Meses y meses de conversaciones. Hablaban de Jack, refiriéndose a él como Jay. Hablaban de Celeste, pero no usaban su nombre. La llamaban el proyecto o el ancla. Serena. Tienes que ver el anillo que le dio a el proyecto. Es asquerosamente enorme. Ella incluso lloró. Chloe. Cuanto antes termine esto, mejor. ¿Todavía está en camino con el plan? Serena. Por supuesto. La tiene completamente engañada. Y lo del bebé solo lo facilita. Afianza el apoyo de la familia. Genevieve nunca lo dejaría retractarse ahora. Dice que después de la boda comenzará el proceso. Un matrimonio rápido y una separación amistosa después de 1 año. Y él obtiene el control de su fideicomiso sin ataduras. Y tú lo tienes a él, Chloe. Y ella obtiene un pequeño y agradable acuerdo y un bebé. Todos ganan. Bueno, casi todos. Celeste dejó de leer. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. No era solo una aventura. Toda su relación. Su matrimonio. Su hijo. Todo era una farsa, una transacción comercial. Jack necesitaba casarse para desbloquear la herencia completa que le había dejado su abuelo. Una cláusula inquebrantable para asegurar que el heredero Thorne fuera un hombre de familia estable. Ella no era su ancla de amor. Ella era su ancla para un fondo fiduciario. El embarazo no había sido una sorpresa alegre. Había sido un movimiento estratégico para solidificar su posición. Se desplazó hacia abajo y vio el último mensaje aplastante para el alma, enviado esa misma tarde mientras estaban en el spa. Una foto. Era una selfie de Serena y Chloe tomada hace años, riendo juntas en una playa. Debajo, Serena había escrito: «Pronto, mi amiga, la actuación casi ha terminado. Mañana ella interpreta a la novia. Luego comienza el verdadero espectáculo». La traición fue tan completa, tan monstruosa, que trascendió el dolor y se asentó en algo completamente diferente. Algo frío, duro y aterradoramente tranquilo. Las lágrimas se detuvieron. El temblor cesó. La mujer que había estado llorando por un corazón roto se había ido. En su lugar, había otra persona, forjada en los fuegos de un engaño inimaginable. Pensaron que ella era un peón en su juego. Estaban a punto de descubrir que ella era quien iba a incendiar todo el tablero. La pena que debería haberla destrozado no llegó. No hubo un colapso en un montón de lágrimas en el suelo. No hubo una llamada frenética a sus padres para cancelar todo. El dolor estaba allí, un vasto océano negro dentro de ella, pero estaba inquietantemente quieto. Sobre la superficie de ese océano se estaba gestando una tormenta, una furia silenciosa y calculada que era más fría y peligrosa que cualquier grito. Celeste cerró el portátil. El clic de la tapa resonó en la habitación silenciosa, como un mazo al caer. La actuación casi había terminado. Serena tenía razón al respecto, pero no sería Celeste quien interpretaría el papel de tonta. Miró su reflejo en la ventana oscura. La mujer que la miraba era una extraña. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, con una resolución escalofriante. La novia suave y romántica había sido vaciada, y en su lugar se alzaba una reina planeando una guerra. Habían conspirado para humillarla en secreto, para usarla a ella y a su hijo por nacer como accesorios en su sórdida obra.
Una anulación silenciosa o una boda cancelada no serían suficientes. Eso les permitiría controlar la narrativa, pintarla como inestable, histérica, una amante despechada que no podía manejar la verdad. No, la verdad merecía una audiencia. Su humillación debía ser tan pública y espectacular como la boda que habían planeado tan meticulosamente. Se sentó en el escritorio ornamentado, respiró hondo y comenzó a planificar. Su mente, una vez llena de pensamientos sobre arreglos florales y destinos de luna de miel, era ahora un instrumento afilado como una navaja de venganza. Su primera llamada no fue a su familia, sino a un viejo amigo de la universidad, un hombre llamado Ben Carter. Ben era un genio de la tecnología, un experto en ciberseguridad, que una vez le había dicho en broma que podía hackear el Pentágono si estaba lo suficientemente aburrido. Le debía un favor después de que ella ayudó a su hermana a conseguir una codiciada pasantía en su galería. «Ben», dijo, su voz firme y desprovista de emoción. «Necesito tu ayuda. Es una emergencia y es urgente, y requiere discreción absoluta». Ella explicó la situación en frases cortantes y precisas, exponiendo el engaño sin derramar una sola lágrima. Pudo escuchar el silencio atónito de Ben al otro lado de la línea. «Celeste, Dios mío», finalmente respiró. «¿Qué necesitas?» «Tengo capturas de pantalla de todo», dijo, su voz como el hielo. «Mensajes de texto, conversaciones en redes sociales, fotos. Necesito que los compiles en una presentación, una proyección de diapositivas, y necesito que se reproduzca en bucle en una pantalla grande. ¿Puedes hacer eso?» «¿Una pantalla grande? ¿En tu boda?», preguntó Ben. El shock en su voz se convirtió en una comprensión incipiente. «Oh, no estás bromeando. El lugar de la boda tiene 3 grandes pantallas de proyección que usan para presentaciones de diapositivas de la feliz pareja. Están conectadas a un sistema AV central. Necesito que obtengas acceso remoto y necesito que estés en espera mañana precisamente a las 12:30 p.m. Cuando dé la señal, le das a reproducir». «Considéralo hecho», dijo Ben, con un tono de sombría admiración en su voz. «Necesitaré que me envíes los archivos de forma segura. Yo me encargo del resto. No sabrán que les golpeó». Su siguiente paso fue asegurar su propia fuga. No podía quedarse y enfrentar las consecuencias, las preguntas, las miradas de lástima. Necesitaba un borrón y cuenta nueva. Reservó un billete de ida a Florencia, Italia, con su apellido de soltera, para un vuelo que salía a las 4 p.m. del día siguiente. Florencia era donde había nacido su abuela, un lugar que siempre había soñado con visitar. Sería el lugar de nacimiento de su nueva vida. Empacó una pequeña bolsa con lo esencial, su pasaporte y una carpeta que contenía impresiones de todas sus pruebas por si acaso. Escondió la bolsa en la parte trasera del gran armario. Finalmente, tenía que prepararse para la actuación de su vida. Tenía que superar las próximas 18 horas sin traicionar un ápice del infierno que ardía dentro de ella. Se salpicó la cara con agua fría, practicó su sonrisa en el espejo hasta que pareció menos una mueca, y fue a buscar a Serena. La encontró en su habitación, navegando por su teléfono, una imagen de inocencia. «Ahí estás», dijo Serena, levantando la vista con una sonrisa brillante. «¿Te sientes mejor? Me estaba preocupando». «Mucho mejor», respondió Celeste, su voz suave como la seda. «Creo que estaba abrumada. Toda esta emoción. Es mucho». Se sentó en el borde de la cama de Serena, obligándose a interpretar el papel. Preguntó sobre los chismes de la despedida de soltera, sobre qué zapatos planeaba usar Serena. Cada palabra era una mentira.
cada sonrisa una máscara cuidadosamente elaborada. Era asquerosamente fácil. Serena, tan confiada en su engaño, no veía nada más que a la prima ingenua y enamorada que creía conocer tan bien. Más tarde, Jack fue a su habitación, llevando una taza de té de manzanilla. Estaba en su mejor forma, el prometido cariñoso y atento. ¿Te sientes tranquila, mi amor?, preguntó, acariciando su cabello mientras ella estaba sentada en la cama. Siento mucho si fui duro antes. Estaba tan conmocionado de que pudieras pensar esas cosas. Te amo, Celeste. Solo a ti. Se inclinó para besarla, y le costó cada gramo de su autocontrol no retroceder. Se obligó a besarlo de vuelta, a poner una mano en su mejilla y murmurar: «Lo sé, yo también te amo. Estaba siendo tonta». Él sonrió, satisfecho. La marioneta había vuelto a sus hilos. No tenía idea de que los hilos habían sido cortados, y la marioneta ahora sostenía un par de tijeras. Mientras yacía en la cama esa noche, fingiendo dormir, sintió una profunda sensación de calma. La traición había abierto un agujero en ella, pero también la había llenado de un propósito inquebrantable. Pensaron que tenían el control. Pensaron que eran los directores de este espectáculo. Pero ella era quien iba a bajar el telón final. Mañana era el día de su boda, y sería un día que ninguno de ellos olvidaría jamás. La mañana de la boda fue una obra maestra de caos organizado. Estilistas, maquilladores y fotógrafos revoloteaban alrededor de la suite de Celeste, transformándola en la novia perfecta. Genevieve Thorne entraba y salía, dando órdenes precisas e inspeccionando cada detalle con ojo de águila. A través de todo, Celeste permaneció como una isla tranquila en el centro de la tormenta. Su calma era tan profunda que la gente la comentaba. «Eres la novia más serena que he visto», comentó la maquilladora, aplicando un suave brillo en sus párpados. «Ella está tan lista», agregó Serena, ahuecando la cola del vestido de alta costura de Celeste. «¿Verdad, prima? Ni un nervio a la vista». Celeste se encontró con la mirada de Serena en el espejo, ofreciendo una sonrisa pequeña y enigmática. «Nunca he estado más lista para algo en mi vida». Los dejó vestirla, colocarle el delicado velo en el cabello, entregarle el ramo de peonías blancas, las mismas flores de la publicación de Instagram de Chloe. Sostenerlas no le causó dolor, alimentó su determinación. Cada pétalo era un recordatorio de las mentiras, una justificación para lo hermoso y terrible que estaba a punto de hacer. Su padre llegó para llevarla al altar, con los ojos nublados de orgullo. «Pareces un ángel, cariño», susurró, metiendo su brazo en el de él. Mientras estaban de pie en la parte trasera de la magnífica iglesia antigua, esperando que comenzara la música, su padre le apretó la mano. «¿Eres feliz, Celeste?» Ella lo miró, a su padre amable y honesto, que merecía mucho más que el engaño que estaba a punto de presenciar. «Estoy a punto de serlo, papá», dijo, su voz clara y firme. «Estoy a punto de serlo». Entonces comenzaron las conocidas melodías de la marcha nupcial. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, revelando la escena que ella había soñado y ahora temía. La iglesia estaba llena hasta la capacidad, un mar de rostros expectantes volviéndose hacia ella. El pasillo, bordeado por cientos de velas y orquídeas blancas en cascada, parecía extenderse por kilómetros, y al final de él, esperando en el altar, estaba Jack. Parecía increíblemente apuesto con su esmoquín hecho a medida. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, se deshizo en una sonrisa radiante, una mirada de pura adoración, tan impecablemente ejecutada,
que podría haber ganado un premio. A su lado estaban sus padrinos de boda, y al otro lado sus damas de honor, con Serena al frente, luciendo angelical con su vestido rosa pálido. Cada paso que dio por el pasillo fue un acto deliberado de guerra. El suave susurro de su vestido era un grito de batalla. La expresión serena en su rostro era su armadura. Pasó junto a filas de poderosos socios comerciales de Jack, sus parientes de sangre azul y su propia amada familia y amigos. Todos estaban allí para presenciar una unión, y una unión obtendrían, no de dos amantes, sino de verdad y consecuencia. Se concentró en el rostro de Jack. Vio la confianza engreída en sus ojos, el orgullo posesivo de un hombre que creía haber ganado en todo. Él estaba mirando a su hermosa novia embarazada, la pieza final en su rompecabezas meticulosamente construido. Vio su fondo fiduciario, su libertad, su futuro con otra mujer, todo caminando hacia él en un halo de seda blanca y encaje. No tenía idea de que estaba mirando su propia destrucción. Cuando llegó al altar, su padre le colocó la mano en la de Jack. El agarre de Jack fue cálido y firme. Se inclinó, su aliento rozando su oído. «Nunca has estado más hermosa», susurró, la mentira rodando de su lengua con facilidad practicada. «Soy el hombre más afortunado del mundo». «No tienes idea», le susurró ella, su voz tan baja que solo él pudo escucharla. Él frunció ligeramente el ceño, un destello de confusión, pero no hubo tiempo para cuestionarlo. El oficiante, un hombre de rostro amable con voz suave, comenzó la ceremonia. Las palabras envolvieron a Celeste en un zumbido sin sentido. Ignoró las lecturas, las homilías sobre el amor, la confianza y la fidelidad. Su corazón latía con un ritmo constante, una cuenta regresiva hasta el momento de la detonación. Sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Sintió el calor de la luz de las velas en su piel. El aire estaba espeso con anticipación, pero solo ella sabía lo que realmente estaban esperando. Finalmente, el oficiante llegó al momento crucial. «Y ahora llegamos a los votos», dijo, sonriendo benévolamente a ambos, las promesas sagradas que los unirán. Se volvió hacia Jack. Jack se aclaró la garganta, sus ojos fijos en Celeste, y comenzó a recitar los votos que había escrito, llenos de promesas elocuentes de amor eterno y apoyo inquebrantable. Luego fue su turno. El oficiante le sonrió. «Celeste, ¿le gustaría compartir sus votos?» Un silencio cayó sobre la iglesia. Este era el momento. Dio medio paso hacia adelante. Sintió una pequeña vibración en el discreto bolso de mano que sostenía. Un mensaje de texto de Ben. «Sistema listo». Di la palabra. Miró directamente a los ojos de Jack, los ojos del hombre que había destrozado su mundo. Respiró hondo y constante, y comenzó a hablar. «¡Jack!», comenzó Celeste, su voz resonando con perfecta claridad en la cavernosa y silenciosa iglesia. Era una voz llena no del temblor de los nervios nupciales, sino del frío y duro peso de la autoridad. «Recuerdo la primera vez que me dijiste que me amabas. Estábamos en ese pequeño restaurante italiano en el centro, y dijiste que supiste desde el momento en que me viste que yo era la persona con la que querías construir una vida. Me prometiste honestidad, me prometiste lealtad, y me prometiste un futuro». Ella hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. La sonrisa de Jack era inquebrantable, sus ojos brillando con lo que parecía una emoción genuina. Pensó que este era su preámbulo sincero, la apertura romántica a su declaración de amor eterno. Los invitados se inclinaron hacia adelante,
cautivados. Serena se secó un ojo con un pañuelo, un retrato perfecto de una dama de honor conmovida. Creí en esas promesas. Celeste continuó. Su tono comenzó a cambiar. Un sutil filo de acero se colaba en su voz. Creí en la vida que estábamos construyendo, en la familia que estábamos formando. Ella puso una mano en su estómago, un gesto que provocó un suave suspiro colectivo de los bancos. Pero he aprendido recientemente que las promesas pueden ser mentiras meticulosamente elaboradas. Y nuestro futuro puede tener un significado muy diferente dependiendo de con quién estés hablando. Un murmullo de confusión recorrió a los invitados. La sonrisa de Jack se tensó en los bordes. Sus ojos se desviaron de Celeste a su madre, Genevieve, que ahora estaba sentada completamente erguida. Su rostro una máscara de tensión repentina. Así que hoy, de pie aquí frente a todos los que te importan, quiero hacer algunos votos nuevos, declaró Celeste, su voz aumentando en poder. Mi primer voto es a la honestidad, el tipo de honestidad que tan bellamente fingiste valorar. Ella giró ligeramente la cabeza, su mirada recorriendo la audiencia antes de posarse con precisión quirúrgica en Serena. Por ejemplo, creo que una dama de honor, una prima, una hermana, debería ser honesta. No debería, por ejemplo, ser la mejor amiga de la amante del prometido de su prima. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. El rostro de Serena se puso blanco, su mandíbula cayó con horrorizada incredulidad. Jack dio medio paso hacia Celeste, su mano extendiéndose hacia su brazo. «Celeste, ¿qué estás haciendo?», siseó, su voz un susurro furioso. Celeste apartó el brazo, sus ojos brillando con fuego. «No he terminado», espetó antes de volver su atención a la multitud aturdida. «¿Pero por qué detenerse ahí? Mi segundo voto es a la lealtad. Un marido debe ser leal. No debe estar planeando una verdadera luna de miel en Santorini, con una modelo llamada Chloe Sterling, mientras su prometida embarazada planea su boda». Sacó su teléfono, una sola palabra enviada a Ben. Ahora, en ese instante, las 3 grandes pantallas colocadas estratégicamente alrededor de la iglesia, que habían estado mostrando un monograma elegante de sus iniciales, cobraron vida. La primera imagen en aparecer fue la captura de pantalla del mensaje de texto de Chloe. «No puedo esperar a la verdadera luna de miel. Este fin de semana es solo para mostrar». ¿Verdad? El caos estalló. La gente se puso de pie, estirando el cuello, sacando sus teléfonos. Jack miró las pantallas, su rostro una máscara contorsionada de rabia y pánico. «¡Apaga eso! ¡Alguien apague eso!», rugió, pero nadie sabía cómo. La presentación de diapositivas continuó, una narrativa brutal e innegable de su engaño. La siguiente imagen fue la foto de grupo del Club de Nueva York. Jack, Chloe y Serena sonriendo juntos. Luego vinieron los mensajes condenatorios de las redes sociales entre las 2 mujeres. La pantalla se llenó con sus palabras crueles magnificadas para que todos las vieran. «Serena, tienes que ver el anillo que le dio a El Proyecto. Es asquerosamente enorme». «Chloe, ¿todavía está en camino con el plan, Serena?» «Por supuesto, la tiene completamente engañada. Y lo del bebé solo lo facilita. Afianza el apoyo de la familia». La voz de Celeste cortó el pandemonio como un fragmento de vidrio. «Parece que no era una prometida», anunció. Su voz temblaba de rabia, pero nunca se quebró. «Yo era el proyecto. Mi bebé, nuestro hijo, no fue una bendición. Fue un movimiento estratégico para desbloquear un fondo fiduciario». Todos los ojos estaban ahora en Jack y sus padres. Arthur Thorne, su padre,
parecía apopléjico, su rostro adquiriendo un peligroso tono púrpura. Genevieve parecía haber sido convertida en piedra. Su fría compostura finalmente se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos de vergüenza pública. Serena se había derrumbado, sollozando histéricamente, mientras sus propios padres la miraban con expresiones de puro horror. Pero Celeste no había terminado. La imagen final apareció en la pantalla. La selfie que Serena le había enviado a Chloe justo ayer. Las dos en una playa con la leyenda: «Pronto, mi amiga, la actuación casi ha terminado. Mañana ella interpreta a la novia. Luego comienza el verdadero espectáculo». Celeste miró directamente a Jack, cuyo rostro ahora estaba pálido. «Así que mi voto final es este, Jack», dijo, su voz bajando a un susurro bajo y escalofriante que aún llegaba a cada rincón de la iglesia. «Juro que nunca te volveré a ver. Juro que criaré a este niño, mi hijo, lejos del veneno de la codicia y el engaño de tu familia. Juro ser la madre fuerte, honesta y leal que este bebé merece, todo lo que tú no eres y nunca serás». Se quitó el magnífico, asquerosamente enorme anillo de compromiso de su dedo. No lo arrojó. Caminó los últimos pasos hasta el altar y lo colocó suavemente sobre el cojín de terciopelo donde se suponía que irían sus alianzas. «La actuación», dijo, su voz clara y final, «ha terminado». Sin otra mirada al hombre con el que casi se había casado o a la prima que la había traicionado, le dio la espalda al altar. Levantó la cabeza en alto y con todo el mundo mirando, comenzó su camino de regreso por el pasillo. Esta vez, no caminaba hacia una mentira. Caminaba hacia su vida. La caminata de regreso por el pasillo fue el viaje más largo y liberador de la vida de Celeste. La cacofonía de la ceremonia arruinada, los gritos, los sollozos, los susurros furiosos, fue la banda sonora de su emancipación. No miró ni un solo rostro. Su mirada estaba fija en las grandes puertas de roble al final del pasillo, el portal a su nuevo mundo. Los invitados se abrieron para ella como un río, dividiéndose alrededor de una piedra, sus rostros una mezcla de shock, lástima y admiración atónita. Era una visión vestida de blanco, no una novia, sino una guerrera abandonando un campo de batalla propio, el arrastre de su vestido barriendo las cenizas de su antigua vida. Cuando llegó a las puertas, escuchó la voz de Jack rugir con furia, vociferando su nombre. «Celeste, no harás esto. No me humillarás». Ella no se giró. No disminuyó la velocidad. Abrió las puertas y salió a la brillante luz del sol, respirando por primera vez como una mujer libre. El aire nunca había saboreado tan dulce. Un coche que había preestablecido, un discreto sedán negro, la esperaba en la acera exactamente como lo había planeado. El conductor, un profesional al que había contratado por su discreción, le abrió la puerta sin decir una palabra. Mientras se deslizaba en el fresco interior de cuero, pudo escuchar la conmoción que se derramaba desde la iglesia detrás de ella. Lo último que vio antes de que el coche se alejara fue a su padre saliendo de la iglesia, su rostro una tormenta de confusión y enfado, buscándola. Ella le envió un mensaje de texto rápido. «Papá, estoy a salvo, estoy bien, lo explicaré todo. Por favor, solo confía en mí». Dentro de la iglesia, la escena había degenerado en un caos total. Las familias Thorne y Miller estaban al borde de una guerra abierta. Arthur Thorne le rugía a una Serena aturdida, cuyos padres intentaban protegerla mientras simultáneamente exigían una explicación.
Genevieve Thorne, con su mundo cuidadosamente construido en ruinas, tenía la vista puesta en su hijo. Su voz, normalmente tan controlada, era aguda de furia. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido, Jack?», siseó, su voz baja y venenosa para que solo él pudiera escucharla. «Te advertí que tuvieras cuidado. Te dije que lo terminaras». Jack, acorralado y públicamente castrado, volcó su rabia sobre la única persona a la que le quedaba por culpar. «Tú sabías de esto», le espetó a su madre. «Tú lo sabías y dejaste que esto sucediera». La acusación quedó suspendida en el aire, otra capa de engaño expuesta para que los invitados que aún permanecían la escucharan. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. La noticia de la dramática boda que no fue se extendió por su círculo social de élite como un reguero de pólvora, alimentada por 100 videos de smartphones. La reputación, cuidadosamente guardada de la familia Thorne, estaba en ruinas. Varios de los socios comerciales clave de Arthur Thorne, hombres que valoraban la integridad y la estabilidad por encima de todo, estaban en los bancos y presenciaron todo el espectáculo. La inestabilidad que el abuelo de Jack había temido acababa de manifestarse en el escenario más grande posible. El fondo fiduciario, el mismo premio por el que había orquestado toda esta farsa, ahora estaba en peligro. Sus cláusulas probablemente serían impugnadas por furiosos miembros de la Junta. Para cuando el avión de Celeste despegaba con destino a Florencia, su antigua vida ya estaba siendo desmantelada. Su teléfono vibró con una avalancha de mensajes de sus padres conmocionados y preocupados, de amigos que le ofrecían apoyo y una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados, luego furiosos, luego suplicantes de Jack. Ella no leyó ninguno de ellos. Simplemente apagó el dispositivo y lo dejó caer en su bolso. Aterrizó en Florencia mientras el sol se ponía, pintando el cielo sobre el río Arno en tonos rosados y naranjas. Se registró en un pequeño y encantador hotel que había reservado en el distrito de Oltrarno, un lugar conocido por sus artesanos y calles tranquilas. Su habitación tenía un pequeño balcón con vistas a un patio escondido. Esa noche no lloró. Se sentó en el balcón, respirando el aire extranjero, con una mano apoyada protectoramente en su vientre. Sintió una profunda sensación de paz. Había perdido un prometido, una prima y la vida que creía querer, pero había encontrado algo mucho más valioso: a sí misma. Había descubierto un núcleo de fortaleza que nunca supo que poseía. No era una víctima, era una superviviente. En las semanas siguientes, Celeste construyó una vida nueva y tranquila. Llamó a sus padres. Entre lágrimas y explicaciones pacientes, les contó toda la historia. Su ira hacia Jack solo fue eclipsada por su feroz orgullo por ella. Se convirtieron en sus aliados más firmes, manejando el lío legal en casa y creando un amortiguador para que ella no tuviera que lidiar con los Thorne. Exploró Florencia a pie, visitando la Galería Uffizi y el Palacio Pitti, no como curadora, sino como una mujer que redescubría su propia pasión. Encontró un pequeño apartamento, comenzó a tomar clases de italiano y se hizo amiga de los comerciantes locales. Ya no era la prometida de Jack Thorne, ni el proyecto. Era simplemente Celeste, una mujer preparándose para ser madre. Meses después, su hijo Leo nació en un hospital tranquilo de Florencia, con su propia madre a su lado. Al tenerlo en brazos por primera vez, Celeste sintió un amor tan puro y poderoso que eclipsó cualquier sombra persistente de traición. Él era su futuro. Él era su victoria.
Un día, mientras Leo dormía en su cochecito en una plaza bañada por el sol, recibió un correo electrónico de un viejo amigo de su ciudad natal. Era un enlace a un artículo de Society News. El titular decía: Imperio Thorne en crisis. Jack Thorne desheredado. Compromiso de influenciarla. Chloe Sterling se desploma en medio del escándalo. El artículo detallaba cómo, a raíz del desastre de la boda, el Consejo de Administración del Fideicomiso Familiar Thorne había invocado la cláusula de moralidad, despojando a Jack de su herencia principal. Su relación con Chloe se había desintegrado bajo la presión y el escrutinio público. Lo había perdido todo lo que había tramado para obtener. Serena, rechazada por familiares y amigos, supuestamente se había mudado para empezar de nuevo, su reputación hecha jirones. Celeste leyó las palabras sin triunfo, pero con una tranquila sensación de justicia. Cerró el navegador. Su destino ya no era su preocupación. Miró a su hermoso hijo, durmiendo profundamente bajo el sol de la Toscana, y sonrió. Su venganza no fue la explosión que había provocado en la iglesia. Su verdadera venganza fue esta: su paz, su libertad y la hermosa nueva vida que estaba construyendo. Promesa tras promesa para ella y para su hijo. La historia de Celeste es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo pueden forjar las almas más fuertes. Entró a esa iglesia como una novia, pero salió como una heroína de su propia historia. Su venganza no se trató solo de exponer una mentira, se trató de reclamar su verdad y construir un nuevo futuro en sus propios términos para ella y para su hijo. Ella demostró que no se puede construir una vida sobre una base de engaño, porque eventualmente los muros se derrumbarán de la manera más espectacular. ¿Qué te pareció el increíble acto de valentía de Celeste? Déjanos saber en los comentarios. Si te conmovió su historia de fuerza y justicia, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar su propio poder. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inolvidables de la vida real. Gracias por escuchar.